México. Para el gobierno mexicano, el tiroteo en El Paso, Texas, es un acto terrorista contra connacionales, por lo que se analiza la posibilidad de presentar una denuncia internacional por este delito, a fin de que él o los responsables puedan ser extraditados a México, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Se trata, enfatizó el funcionario, de la primera demanda de esta naturaleza en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos y permitirá a México tener acceso a toda la información correspondiente a la investigación para valorar si hay otros involucrados que pongan en riesgo la vida de mexicanos que radican en aquella nación con ataques similares. El canciller ofreció un mensaje a medios de comunicación para fijar la postura del gobierno mexicano frente a estos crímenes. Informó que el ataque había dejado hasta la tarde de ayer 7 mexicanos asesinados y 7 con heridas de consideración, por lo que para México, el hombre que el pasado sábado abrió fuego contra personas de habla hispana en un centro comercial de aquella ciudad estadounidense es un terrorista. La Cancillería brindará toda la información necesaria para que la Fiscalía General de la República pueda interponer una demanda en Estados Unidos por el delito de terrorismo. Consideramos que fue un acto de terrorismo en contra de la comunidad mexicano-estadounidense y de connacionales que radican en Estados Unidos. Uruguay. Cancillería alerta a uruguayos que viajen a Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los compatriotas que viajen a los Estados Unidos a extremar las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio, entre los cuales menciona el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas en los primeros 7 meses de este año. Ante la imposibilidad de las autoridades de prevenir estas situaciones, debido, entre otros factores, a la posesión indiscriminada de armas de fuego por la población, se aconseja especialmente evitar los lugares donde se producen grandes concentraciones de personas, como parques temáticos, centros comerciales, festivales artísticos, actividades religiosas, ferias gastronómicas y cualquier tipo de manifestaciones culturales o deportivas multitudinarias. En particular, se recomienda no concurrir con menores a esos lugares. Asimismo, se sugiere en lo posible evitar algunas ciudades que se encuentren entre las 20 más peligrosas del mundo, como Detroit, en Michigan, Baltimore, en Maryland y Albuquerque, en Nuevo México, según el índice de SEO World Magazine 2019. Bolivia. Medios locales de Bolivia vaticinan hoy la posible victoria electoral del presidente Evo Morales en la primera vuelta de los comicios generales de octubre, al destacar el liderazgo del mandatario en los resultados de varias encuestas. El periódico Cambio resalta los resultados de los estudios realizados por encuestadoras como CIESMORI, Captura Consulting y Mercados y Muestras, según los cuales el candidato del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPSP, ocupa el primer lugar en la preferencia de los electores, promediando unos 10 puntos porcentuales de ventaja. La elección se definirá en la primera vuelta, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurre en las calles, en las concentraciones, que como ocurrió en Chimoré el 18 de mayo o en Santa Cruz el 2 de agosto, son masivas, combativas, muy poderosas en apoyo a Evo Morales, aseguró a la prensa el sociólogo y docente universitario Eduardo Paz Rada. El candidato del MAS IPSP y presidente del Estado, Evo Morales, reiteró recientemente su confianza en el apoyo del pueblo para ganar las elecciones generales del 20 de octubre y continuar con el proceso de cambio impulsado desde el 2006 en esta nación sudamericana. Los 13 años de gestión del gobierno de Evo Morales constituyen su mayor fortaleza de cara a las elecciones presidenciales. Cuba. Bajo el lema "Los pueblos seguimos en lucha", se desarrollará el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, que, tal como se anunciara en el Encuentro Internacional de Solidaridad del pasado mes de mayo, tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana. Organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, el Capítulo Cubano de los Movimientos Sociales y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, será el evento que busque contribuir desde la unidad en la diversidad de diferentes sectores y fuerzas de izquierda y progresistas a enfrentar la actual ofensiva del imperialismo en la región, proclamada como zona de paz en 2014 por los países miembros de la CELAC. Así lo anunció en conferencia de prensa la tarde de este lunes Fernando González Chort, presidente del ICAP y héroe de la República de Cuba, acompañado de Ismael Druyet Pérez, miembro del Secretariado Nacional y jefe de Relaciones Internacionales de la CCT, y Joel Suárez, coordinador del Centro Martin Luther King. Brasil. La relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauly Corpus, dijo que Bolsonaro debe responder por la invasión de trabajadores de la minería contra la zona donde se asienta la tribu indígena Guayapí, en el estado de Amapá, al norte de Brasil, así como por el posterior asesinato del líder de esta etnia, Emira Guayapí, el pasado 23 de julio. Cuando Bolsonaro estimula la explotación económica de las tierras indígenas en su discurso, en la práctica otorga un pase libre a los intereses económicos y políticos que quieren explotarlas, enfatizó la relatora en una entrevista emitida este viernes por la agencia española de noticias EFE.
El violento hecho tuvo lugar mientras Bolsonaro ha llamado a explotar los recursos minerales de la Amazonia. El lunes, el mandatario brasileño dijo que las reservas indígenas están impidiendo el desarrollo del país y que su intención es regularizar la minería incluso para los indígenas. Bolsonaro es directamente responsable porque es responsabilidad del gobierno proteger la vida de sus ciudadanos, y Brasil ha firmado todas las convenciones internacionales de derechos humanos que protegen la vida de sus ciudadanos, apuntó Tauli Corpus, que pidió una investigación sobre la muerte del líder indígena por las autoridades brasileñas a fin de que los autores de este incidente sean llevados ante la justicia. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Paraguay. Varias organizaciones juveniles, sindicales, partidarias y laicos de la Iglesia Católica se manifestaron frente al Congreso este lunes pasado bajo la consigna de que se active el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. La manifestación es el preámbulo de la presentación del libelo acusatorio que se dará entre hoy y mañana. Unos 2.000 personas se concentraron frente al Congreso y dejaron sentado su apoyo al juicio político, por la supuesta entrega de la soberanía energética con referencia al acta bilateral firmada entre Paraguay y Brasil. Primeramente, la plataforma multisectorial juvenil expresó su consigna en favor del juicio político al Ejecutivo, por lo que consideran que es una traición a la patria y entrega de la soberanía. México. Más de 600 mujeres indígenas y mestizas se pronuncian contra extractivismos y criminalización de migrantes y activistas. Luego de 2 días de trabajo del segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional de Indígenas, Consejo Indígena de Gobierno, en la comunidad nahua de San Juan Volador, Veracruz, a fines de julio pasado. Las mujeres denunciaron los proyectos extractivos que representan la parte más agresiva y visible del neoliberalismo, como el corredor industrial transísmico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, así como repudiaron las acciones que el actual gobierno mexicano está haciendo en contra de los migrantes en el país y la criminalización de activistas y defensores de derechos humanos. Ratificamos nuestra decisión de seguir vivas para acabar con el sistema capitalista patriarcal que nos está asesinando, señalaron en la declaratoria final del encuentro, donde también se pronunciaron por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y la justicia por los asesinados. Chile. Con enormes proyecciones al costado de la planta termoeléctrica a carbón Campinche de la empresa norteamericana AES Jenner, Greenpeace y los vecinos de la zona de Quintero Puchuncavi hicieron un llamado al presidente Sebastián Piñera a comprometerse con acciones concretas en las llamadas zonas de sacrificio. Así como la mañana de ayer, la localidad de Quintero amaneció en medio de una alerta ambiental por las altas concentraciones de azufre en el aire. Esta madrugada la comuna vio cómo los costados de la planta termoeléctrica a carbón Campinche de la empresa norteamericana AES Jenner se llenaron de enormes imágenes digitales alertando respecto del daño ambiental y a la salud que durante décadas han enfrentado miles de chilenos que habitan la llamada zona de sacrificio del país. La iniciativa surgió desde Greenpeace, desde donde además destacaron el papel cómplice que ha tenido el Estado con la empresa norteamericana, quien además es responsable de las 4 termoeléctricas que están en la zona de Quintero y Puchuncavi, exigiendo al gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones. La situación es dramática. Hay metales pesados en la tierra, plomo en la sangre de los vecinos, derrames de carbón, intoxicaciones masivas, pérdida de biodiversidad y destrucción de recursos marinos. La situación es tan grave que la Corte Suprema ya ha advertido que si vuelven a generar intoxicaciones masivas, se deberá generar una evacuación general de la zona. De hecho, hace unas horas la zona ha enfrentado una nueva emergencia ambiental debido a la alta presencia de dióxido de azufre, alertó el director general nacional de Greenpeace en Chile, Matías Asunta. Venezuela. El lunes 5 de agosto el presidente Trump firmó un decreto para bloquear los activos de las autoridades de Venezuela que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Todos los bienes e intereses relativos a los bienes del gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos, que en lo sucesivo se encontrarán en Estados Unidos, que pertenecen o no están controlados por cualquier persona de Estados Unidos, están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de cualquier otra manera. La medida se aplica al Estado y al gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos el Banco Central de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela. Los motivos citados son los abusos contra los derechos humanos, la interferencia contra la libertad de expresión y el intento de socavar la autoridad del opositor Juan Guaidó. Estados Unidos solo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. La medida va encaminada a la imposición de un embargo, pero no detalla en orden ejecutiva qué bienes mantenía la nación sudamericana en territorio estadounidense y, en consecuencia, quedarán afectados por la medida. Perú.
Los sindicatos de trabajadores, gremios profesionales y asociaciones civiles de la ciudad de Arequipa ratificaron el 31 de julio recién el inicio de la huelga indefinida contra el proyecto minero Tía María. Desde el lunes 5 de agosto, más de 100 organizaciones comenzaron a paralizar sus actividades para respaldar a los pobladores del Valle de Tambo, quienes llevan 17 días de paro indefinido contra el proyecto minero. El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, José Luis Chapa, manifestó que la culpa de esta medida es del gobierno por entregar la licencia de construcción a la minera. Tenemos un Valle de Tambo que está sufriendo. Queremos que se vayan las Southern. Aquí estamos nosotros para defender a nuestra tierra y a nuestro pueblo. Varios dirigentes de asociaciones adelantaron que habrá piquetes en el Cono Norte y otros en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, que es la vía de ingreso a Arequipa y demás distritos.